Hola, buenos días para todos. Hoy ya es viernes, hoy ya terminamos la semana y hoy vamos a ver un tema súper bonito, súper importante, que de verdad si nosotros aprendemos a manejar este tema, mejor dicho, nuestra vida cambia en un 100% y ya vamos a ver por qué. Hoy el tema es cómo aprender a perdonar, ¿cierto? Porque aunque uno hable del perdón, muchos sabemos que hay cosas muy difíciles de perdonar, hay cosas que creemos que no merecen perdón a veces ni de Dios, ¿cierto? Pero entonces hoy vamos a aprender qué nos quiere decir Dios sobre el perdón, sobre cómo debemos nosotros actuar con las personas para no tener que llegar a estos extremos, ¿cierto? Que a veces se nos dificulta un poquito, pero también vamos a aprender qué hacemos cuando estamos del otro lado. Bueno, entonces vámonos directamente a Salmos 32:1. Como siempre, nuestro manual de vida es el que nos indica a nosotros cómo debemos actuar en estos casos. Dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Mire lo que dice aquí, cuando nosotros ya llegamos a tener una intimidad con Dios, cuando nosotros estamos en ese momento en el que nosotros pedimos para que nuestros pecados sean perdonados, Dios los borra. Así que cuando a alguien le diga, oiga, pero usted ha sido muy pecador y ahorita buscando de Dios, ahorita no se deje intimidar por eso, porque cuando usted llega a Dios, precisamente llega, es porque usted sabe que su vida no anda bien, es porque sabe que su vida necesita un cambio y a usted nadie puede hacerlo sentir mal por sus pecados anteriores, porque como usted lo escuchó muy bien, sus pecados fueron borrados. Bueno, entonces vámonos a Lucas 17:4. 17, 3 y 4. Así que cuídense. Cuando Dios nos habla de cuídense, ahorita vamos a explicar por qué, pero pongan atención a esta palabra. Cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Mire, vamos a explicar un poquito este verso. Cuando dice cuídense, es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las rabias y terminamos cometiendo actos o diciendo cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Y para que esto quede saldado tenemos que ir donde la persona que nosotros ofendimos y pedir perdón. Créame que cuando yo aprendí esto, muchas veces donde de pronto me quería dejar llevar por el enojo, prefería quedarme callada para no tener que aumentar las cosas y tener que llevar las cosas así a un siguiente nivel donde ya no solamente tuviera que enojarme, sino que también tuviera que ir a pedir perdón. Entonces, a veces cuando nosotros aprendemos a tolerar, cuando aprendemos a manejar nuestro enojo, nos evitamos tener que ofender o tener que hacer algo malo para no tener que ir a pedir perdón. Ahora, no digo que es que sea malo ir a pedir perdón, de hecho hoy estamos hablando aquí de que es necesario perdonar y aprender a pedir perdón, pero si nos podemos evitar todas estas cosas es mejor hacerlo. Cuando dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Cuando habla de repréndelo no es ir a pegarle ni ir a ultrajarlo, es llamarle la atención. Mira, esto no está bien, lo estás haciendo de una mala manera, puedes hacerlo de esta otra manera. A veces cuando Dios nos enseña este tipo de cosas, a veces nos enseña en un punto donde a veces hablamos de la gente y no hablamos con la gente, ¿cierto? Y se nos facilita más ir a hablar de la gente que ir a hablar con esa persona y decírselo, mira, tú estás haciendo mal las cosas por esto y esto. Entonces, mire, en esta partecita nos enseña a reprender a la persona, pero es para corregirlo de una manera obviamente educada y con amor. Y si se arrepiente, perdónalo. O sea, una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es el remordimiento, ¿cierto? Porque el remordimiento se siente dolor, pero no hay un cambio. Cuando ya la persona siente arrepentimiento, hay un cambio, ¿cierto? Entonces, aquí dice muy clarito, si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día. ¿Cuántas? 7 veces en un día. O sea que cuando ya pasa el otro día, vuelve la cuenta desde cero. Entonces no hay realmente un número exacto donde nosotros podamos contar cuántas veces debemos de perdonar a alguien, ¿cierto? Pero tampoco nos nombra ni qué tipo de pecado.
Cuando nosotros vamos donde Dios y Dios perdona todos nuestros pecados, créanme que no es diferente al que su hermano está haciendo en contra de usted. Aquí no hay acepción de nada, entonces no creamos que unos pecados sí merecen el perdón y otros no lo merecen, porque nosotros no somos ni dioses ni jueces para tomar estas decisiones. Bueno, vámonos a Lucas 17, 6, 7. Mire esto. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecerá. Mire lo cortico que es este verso, pero todo lo que nos quiere decir. Si nosotros tuviéramos una fe tan pequeña, quien ha visto un grano de mostaza se da cuenta que es la semillita más chiquitita de todas las hortalizas que existen, de las que se puedan plantar. Es un granito muy pequeñito. Si tuviéramos un poquito de fe realmente como Dios quisiera, podríamos decirle a este árbol, ¿cuál árbol? El que se plantó en nuestro corazón, el árbol del rencor, perdón. Entonces nosotros podríamos decirle a este árbol, sal de aquí y plántate en el mar, o sea, ya no estés más en mi corazón. Cuando Dios se refiere a eso, se refiere a que a veces dejamos que las raíces de dolor crezcan en nuestra alma, esas raíces de resentimiento, de rencor, y forman árboles de dolor que nos tienen esclavizados a nosotros y sumidos en una tristeza profunda. Pero mire lo que dice Dios, si tuviéramos un poquito de fe. ¿Qué le dijeron los discípulos a Dios antes cuando Él les dijo que tenían que perdonar hasta 7 veces? Dice, aumenta nuestra fe, ¿cierto? Aquí, ¿qué quiere decir? Que Dios sabe que nosotros no podemos solo. El que aumenta la fe es Dios. El que pone ese sentimiento en nuestro corazón es Dios. Entonces no pretendamos que podemos perdonar solos, porque a veces en nuestra sabiduría humana no tenemos la capacidad de sacar ese dolor de aquí del corazón. Mira lo que dice Dios, si tuviéramos un poquito de fe, podríamos arrancar este árbol que se ha crecido en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque alimentamos esas raíces de dolor y lo podríamos trasplantar en el mar, o sea, sacarlo de nuestra vida. Entonces, aquí la invitación de este verso es que en nuestra capacidad está la responsabilidad de hacer esto, chicos. O sea, cuando tú perdonas, te liberas. De hecho, en la traducción griega, el perdón significa dejar ir, liberar. Entonces, cuando tú perdonas, te liberas tú de esa esclavitud del dolor, de ese yugo que te está dañando, que te está destruyendo, porque cuando tenemos ese dolor y ese rencor, hay destrucción en cualquier ámbito de tu vida, puede ser laboral, social, familiar. Entonces, muchas veces preferimos vivir con ese dolor aquí en el corazón y no dejarlo ir. Si la persona quiere pedirle perdón a usted, está bien. Si no quiere pedirle, de igual manera usted deje ir, libere. Ahora, perdonar no quiere decir olvidarse de lo que pasó, pero lo que Dios quiere es que ya no sintamos ese dolor por eso que nos han hecho a nosotros. Entonces, si a usted esa persona no se le acerca, pedirle perdón, perdónelo usted. Libere su mente, libere su corazón de todo rencor, libere su corazón de todo ese sentimiento, porque aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta de lo que sucedió en ese momento, esa persona fue un cuerpo débil que el enemigo utilizó para dañarlo a usted. Y si usted sigue cultivando ese dolor, está dándole gusto a que el enemigo también dañe su vida. Dele gracias a Dios que el que tiene que perdonar es usted y no el que tiene que pedir perdón. Porque el que tiene que ir a pedir perdón se ha dejado utilizar y ha sido débil en muchos momentos para dañar a las personas. Pero si nosotros cultivamos ese dolor aquí, también vamos a también vamos a dañar a las personas que están en nuestro alrededor, así nosotros no nos estemos dando cuenta de esto. Entonces, vamos a Gálatas 5:1, ya vamos a terminar aquí. Mire lo que dice. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando Dios habla esta partecita es de que mantengámonos firmes en no volver a cultivar ese dolor, en no volver a llorar por lo mismo que ya nos pasó. ¿Por qué? Porque Él no quiere que sigamos siendo esclavos de ese dolor. Mire que aunque usted crea que es una orden de Dios, realmente Él lo hace porque nos ama y porque nos quiere ver libres, nos quiere ver tranquilos, nos quiere ver fortalecidos, pero el rencor, el odio no nos va a dejar crecer en ningún momento. Y ya para terminar,
Vamos a Mateo 31-32. Yo quiero que ustedes conozcan esto que mucha gente no conoce. Y hay un perdón en la Biblia que no es tan fácil. Mírenlo. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdona a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, mire que a Jesús lo han arrastrado, le han dicho de todo, hasta su propio pueblo, el pueblo de Israel, y Dios aún así los ha perdonado. Pero el que pronuncie algo en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. El Espíritu Santo fue lo que Jesús cuando subió al cielo, cuando resucitó, nos dejó aquí en la tierra para ser nuestro consolador, para ser nuestro ayudador. Es el que en todo momento está en nuestro corazón cuando lo invitamos, obviamente, ayudándonos a ser mejores personas, porque cuando usted le pide un cambio a Dios en su vida, no es que usted cambie de la noche a la mañana, empiezan poco a poco a cambiar sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de actuar, y ese es el cambio que Dios empieza a hacer en nuestras vidas por medio de nuestro propio sentir, pero eso sucede cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Entonces, cuando usted blasfema en contra de ese espíritu que está aquí en la tierra, acompañándonos, ese es el pecado que no tiene perdón y el único pecado que se registra en la Biblia, ni en este mundo ni en el que viene. Así que cuidémonos realmente de hablar de cosas que no conocemos, porque realmente este es el manual de nuestra vida y nos enseña qué debemos hacer, qué no debemos hacer, pero también nos enseña cómo lo podemos hacer. Entonces, bueno, espero que tengan un feliz fin de semana. Es un poco largo, ya nos vemos el martes. Que Dios los bendiga, un besito, chao.